Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Compílate. Hoy aprenderemos sobre los algoritmos y diagrama de flujo. Pues bien, empecemos de una vez. Algoritmo. ¿Qué son los algoritmos? Es un conjunto de instrucciones programadas para resolver una tarea específica. Es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos definidos, preciso y finito. El algoritmo es una estructura de pasos para la resolución de un problema. Características. Todo algoritmo debe cumplir con las siguientes características, ya que son fundamentales al momento de desarrollar un programa. Tiene que ser preciso, tiene que ser definido y tiene que ser finito. Preciso, ¿por qué? Porque cuando vamos a indicar el orden de la realización de cada paso, es decir, que el algoritmo tiene que ser debidamente razonable, claro y preciso. Tiene que ser definido, porque cuando nosotros queremos seguir un algoritmo dos veces, este nos debe demostrar el mismo resultado cada vez que nosotros lo ejecutemos. Y finito, porque se debe terminar en algún momento, es decir, debe tener un final. Si sigamos con cada una de estas características, podemos desarrollar un buen algoritmo y también podemos desarrollar soluciones con cualquier problema que se nos presente. Pasos. Pues bien, los algoritmos también tienen pasos a seguir. Entre ellos, diseñar, la cual es la parte en la que se describe la secuencia ordenada de pasos en la cual nos conduce a una solución de un problema dado. También es la parte en donde analizaremos el problema y desarrollaremos el algoritmo. Expresar. Esta parte es muy interesante, ya que en esta parte es en donde expresaremos el algoritmo con un programa de lenguaje de programación, ya sea Visual Basic, JavaScript, PHP, NetBeans y entre múltiples lenguajes que existen en el mundo informático. También es llamado fase de codificación, porque vamos a codificar el algoritmo. Y también tenemos la ejecución y validación, en donde se nos mostrará el resultado mediante la computadora. Ejemplo. Bien, tenemos un ejemplo para comprender y entender mejor sobre los algoritmos. El problema me dice: Oscar realiza un pedido a una empresa de chocolate. La empresa examina en su base de datos la ficha de Oscar. Si Oscar es solvente, entonces la empresa acepta el pedido. En caso contrario, rechazará el pedido. Bien, mostraremos la solución y lo analizaremos. Tenemos un inicio y un final. Ahora explicaré la solución. Oscar realiza un pedido a una empresa de chocolate. Pues bien, ya tenemos los primeros datos, a la que llamaremos leer el pedido. Luego me dice que la empresa examina en una base de datos la ficha de Oscar. Tenemos otros datos que examinar, la ficha de Oscar. Es decir, lo va a verificar. Sigamos. Si Oscar es solvente, entonces la empresa acepta el pedido. En caso contrario, rechazará el pedido. Pues bien, en esta parte nosotros nos encontramos con una condición, en la que tendremos una causa con su efecto. Veamos por qué. Si Oscar es solvente, si se detecta que está registrado en la base de datos de la empresa, pues van a aceptar el pedido. Y si no fuera así, es decir, en caso contrario, rechazarán el pedido. Si Oscar es solvente, es la causa, y aceptar el pedido es el efecto. E igual con en caso contrario, que es la causa, y su efecto sería rechazar el pedido. Y terminaríamos siempre con la palabra fin. Ahora seguimos con el diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Pues un diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo o proceso. También representa la resolución del programa. A su vez, es un diagrama que utiliza símbolo estándar y que tiene pasos de algoritmo. El diagrama de flujo es una de las técnicas de representación de algoritmo más antigua y más utilizada, aunque su empleo ha disminuido considerablemente, sobre todo en la aparición de los lenguajes de programación estructurado. Los símbolos principales para crear un diagrama de flujo son los siguientes. Tenemos el terminal, que representa el inicio y el final del diagrama.
El proceso, que representa la acción o la actividad que se está realizando. Entrada y salida, que representa las entradas de datos y los resultados que son las salidas. Condición, que es la comparación o decisión de elegir una alternativa o una opción. Y la línea de flujo, que indica el sentido de la ejecución y unión de los demás símbolos. Estos son los más comerciales y utilizados para poder realizar un diagrama de flujo. En sí hay más y mucho más símbolos que también son importantes. Forma de representación. El diagrama de flujo tiene forma de representación para la solución de un problema, ya sea cuando éste sea secuencial, repetitivo o tenga condiciones. Secuenciales, cuando las instrucciones se ejecutan sucesivamente, una después de otra, de forma ordenada. Repetitivo, cuando es una serie de instrucciones que se repiten una y otra vez, hasta que se cumpla una cierta condición hacia la solución. Y selectiva, que te permite elegir alternativas, ya sea una o más opciones para llegar a la solución. Para aprender un poco más sobre lo que son diagramas de flujo, vamos a aprender sobre los ejemplos de cada una de las formas de representación de cada diagrama. Empecemos con los diagramas secuenciales. El problema nos dice, calcular el salario bruto y el salario neto de un trabajador por horas, conociendo el nombre, número de horas trabajadas, impuestos a pagar y el salario neto. Muy bien, como ya tenemos el problema, ahora nos toca declarar nuestras variables y nuestras constantes. Pero ya tenemos un dato, que es el 5% calcular el impuesto. El 5% vendría a ser nuestra constante, ya que es un dato que no se va a poder variar. Y nuestras variables serían precio, nombre y horas. Bueno, acá tenemos el diagrama del flujo secuencial. Empezamos con el inicio. Luego tenemos leer nombre, horas y precio, que van a ser nuestras variables. Luego sigue el salario bruto, que para calcular el salario bruto es horas por el precio. Luego el impuesto, que tiene nuestra constante, que es el 5%, que lo vamos a multiplicar con el resultado del salario bruto. Y luego vamos a calcular el salario neto, que se calcula con la diferencia del salario bruto menos el impuesto. Y posteriormente nos va a mostrar el nombre del trabajador, el salario bruto del trabajador, el impuesto que tiene que pagar y el salario neto que se le va a dar al trabajador. Y culminamos con un fin. Muy bien, ahora para verlo un poco más real, lo vamos a poner algunos datos. Empezamos siempre con el terminal de inicio. En el nombre del trabajador colocaremos con el nombre Arturo. En número de horas van a ser 4 horas y la cantidad de precio va a ser 25 soles. Luego vamos a calcular el salario bruto, que es horas por el precio. En este caso 4 por 25. Posteriormente el impuesto. El impuesto es 5% por la cantidad del salario bruto que se procesó anteriormente, que es 5% por 100 soles en este caso. Y por último, el salario neto, que es la diferencia entre el salario bruto y el impuesto. En este caso es 100 menos el 5 soles. 5 soles es el resultado que salió del impuesto. Y posteriormente nos va a mostrar el nombre del trabajador, el salario bruto, el impuesto y el salario neto del trabajador. Y culminamos con un fin. Bueno, acá tenemos un diagrama repetitivo. El problema nos dice la suma de los números pares comprendido entre 2 y 10. Bueno, acá tengo el diagrama ya hecho que le voy a explicar. Empezamos siempre con el terminal de inicio. Luego, con el proceso en suma lo reiniciamos a 0 y número lo reiniciamos también a 0. Posteriormente nos dice suma total va a ser igual a suma más el número. Y en el otro proceso
número va a ser igual a 2 más el número. Bueno, este número va a ser un número nuevo que se va a generar. Nos pide, y lo sumamos más 2 porque nos piden que sean pares. Y estamos presentes en una condición, que es número menor o igual que 10. Si es sí, se va a repetir otra vez el proceso, y si es no, nos va a mostrar la suma total. Y va a culminar con un fin. Para verlo un poco más real, acá le presento algunos datos. Bueno, en sí son los datos que nos está pidiendo el problema. Nos dice, en suma, 0 más 0 es 0, que va a ser el número con la que nosotros vamos a sumar más 2. Y va a ser el número del total de suma. A ver, para que me entienda un poco mejor. Suma es igual a 0 y número es igual a 0. Y en el proceso siguiente nos dice, total de suma es igual a suma más el número. Es decir, si lo colocamos los valores, sería suma es igual a 0, ok. 0 más número, que es igual a 0 también. Entonces sería 0 más 0 es igual a 0. La suma total es 0 por el momento. Ahí, lo guardamos ahí ese dato, y ese 0 del número baja al siguiente proceso, que es número, es decir, el nuevo número va a ser igual a 2 más el número, que en este caso es 0. Entonces sería 2 más 0 es 2. Y ese 2 va a ser la comparación. 2 es igual, menor que 10. Si es sí, se hace el proceso. Y si es no, se muestra la suma total. Pues en este caso 2 sí es menor que 10. Por tanto, va a ser otra vez el proceso. Entonces, suma total va a ser a la suma anterior que habíamos tenido, que fue 0, más el nuevo número, que en este caso es 2. Entonces se sumaría 0 más 2 es 2. Ese 2 lo guardamos, y el número nuevo, que es el número 2, baja para formarse el nuevo número, que es número igual 2 más el número. En este caso es 2. 2 más 2 es 4. Por ende, ese 4 va a ser la comparación. 4 es menor o igual a 10. Si es menor o igual a 10, por tanto, se va a volver a repetir. Y así sucesivamente hasta que nos muestre el límite del número par. En este caso es el número 10. En la parte derecha vemos los resultados. Que el último número va a ser 8 más 2, que va a ser igual a 10. Y ese 10 se va a sumar con lo anterior, que en este caso es 20. Entonces, 20 más 10 es 30. Y la suma total de todos los números pares comprendidos entre 2 y 10 va a ser 30. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de diagrama selectiva. En este ejemplo de acá nos va a permitir elegir varias opciones. Veamos por qué en el siguiente problema. Dado tres números, determinar si la suma de cualquier pareja de ello es igual al tercer número. Si se cumple esta condición, escribir iguales, y en caso contrario, escribir distinto. A ver, acá tenemos un pequeño ejemplo de este problema. Me dice que A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a 3. A más B es igual a C. Reemplazando sería 1 más 2 es igual a 3. Por tanto, son iguales. Veamos en el diagrama. Siempre con el terminal de inicio. Ahora, nos pide ingresar los datos A, B y C, que son los tres números. Y nos hace la primera condición. A más B es igual a C. Si es sí, nos va a mostrar iguales. Y si es no, nos manda a la segunda opción. A más C es igual a B. Si es sí, nos manda
que es iguales. Si no, nos manda al siguiente proceso. C más B es igual a A. Si es sí, nos va a mandar, es decir, nos va a mostrar iguales. Pero si es no, nos va a decir los datos son distintos y va a terminar con un fin. Así como en el ejemplo anterior. Si colocamos 1 más 2 es igual a 3, que tenemos en la primera opción, A más B es igual a C, entonces nos va a mostrar que son iguales y va a terminar con un fin. Pero, ¿qué pasaría si fueran diferentes? Va a seguir en la siguiente opción y va a hacer la comparación, si es que son iguales o no. Y si no fueran iguales, va a pasar a la siguiente opción y nos va a mostrar ahí recién el resultado límite, que si son iguales o no. Y si no son iguales, nos muestra distinto. Y si son iguales, iguales. Y va a terminar con un fin. Bueno amigos, eso fue todo. Espero haberles ayudado sobre el tema, los algoritmos y los diagramas de flujo, que son muy importantes entenderlos para poder aprender a programar. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, denle like y nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, que les estaremos dejando el link de la dirección. Y ya saben, compílate, una nueva forma de ver al mundo.